RTP. Está con nosotros Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial y exdirector de la Agencia de Tránsito de Quito. Vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito que han aumentado en la capital. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, siempre un enorme gusto poder conversar con ustedes. Bueno, hablemos de eso. Primero quisiera iniciar con las cifras y tal vez usted tenga una actualización de aquellas. Nosotros nos vemos día a día envueltos de siniestros de tránsito, pero en la capital pasa algo en particular y quisiera poder conversarlo con usted. Primero, cifras de cómo se han aumentado y en qué lapso, y segundo, cuáles son los factores de este incremento de los siniestros de tránsito en la capital, en Quito. Bueno, mire, la tasa de siniestralidad, mortalidad y morbilidad por más de 2 décadas sigue en aumento, no solo en Quito, sino a nivel nacional. La tasa de crecimiento en temas de morbilidad llega al 9%, esto quiere decir las víctimas, los heridos. En el caso de la siniestralidad está en un 6% y en el caso de la mortalidad en un 5%. Pero en este año, este promedio anual que viene desde hace 20 años atrás, en el caso de la capital está incrementándose además en un 13%. ¿Cuáles son las razones? Y que creo que esto es un tema que tiene que ser tratado a nivel nacional. El problema es que el Estado como tal, a través de sus diferentes poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y a través a su vez de sus gobiernos nacionales, locales o regionales, no hemos tenido la capacidad de entender la magnitud del problema. Y creo que ahí está realmente el epicentro de lo que está sucediendo con la siniestralidad vial en el país. Tenemos 13 muertos por día, más de 151 heridos por día, y el país está perdiendo más de $1.200 millones al año con dato oficial. Con dato real estaría duplicándose. Sin embargo, esta cifra que acabo de dar, que es producto de un estudio en base a una fórmula dada por la Organización Mundial de la Salud para determinar los siniestros de tránsito, se quedaría totalmente corta con el último anuncio que hizo el Banco Mundial, justamente con un estudio de los siniestros de los costos de los siniestros de tránsito, y el país en realidad está perdiendo $5.000 millones al año según este estudio. Entonces, si no entendemos la magnitud de este problema, pues evidentemente esto no va a cambiar. $5.000 millones, Guillermo, perdón, es una cifra bastante elevada. Muy totalmente elevada, y quien suscribe este documento es un organismo internacional, evidentemente, que tiene todas las garantías del respaldo del estudio que lo presentaron la semana pasada, y $5.000 millones en pérdidas por siniestros de tránsito en base a este estudio se queda muy corto con lo que nosotros habíamos anunciado años atrás de $1.200 millones, que de por sí ya es una cifra bastante alta. Y eso es lo que no estamos entendiendo. Dentro de esos $5.000 millones, para que usted tenga una idea de lo crítica que es la situación, $266 millones son destinados única y exclusivamente al gasto médico. En un país en donde estamos viviendo una crisis de salud, se gastan $266 millones en siniestros de tránsito. Esto quiere decir que 6 de cada 10 camas de los servicios de emergencia de salud de nuestro país son ocupadas por víctimas de siniestros de tránsito. Esa es la realidad que estamos viviendo. Guillermo, ¿cómo está usted? Gracias por compartir con nosotros. Frente a este problema que, lejos de disminuir, como usted lo ha dicho, se ha incrementado, a pesar de tener mejores leyes, ayudados también por la tecnología, pues uno dice en qué se está fallando y cómo se corrige, cómo disminuimos el número de víctimas. Mire, justamente como lo mencionaba, en el momento en que el Estado como tal no tiene clara la magnitud del problema, ¿qué es lo que sucede? Que empiezan a subordinar a la seguridad vial. Ya no la consideran algo de interés público, sino lo consideran inclusive
de interés personal y se maneja la ley de transporte, que usted bien ha mencionado, que cumple con el 90% de las sugerencias dadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, esta no se cumple y las reformas que se hacen desde el 2008 hasta la fecha, en algunos casos potencian el uso de la tecnología para controlar y gestionar el tránsito, pero no se le aplica, casos radares, por ejemplo, y por otro lado, se la suaviza, y en las que se suaviza, ahí sí se cumple. Entonces, estamos perdiendo, reitero, la visión de este problema. Y cuando empieza a subordinarse la seguridad vial, el siguiente paso, y que es una vía sin retorno, es la falta de institucionalidad. La falta de institucionalidad ya se empieza a hacer mucho más notoria. Y cuando usted empieza a darse cuenta de que esto es notorio, cuando los controlados, es decir, los actores de la seguridad vial, sean conductores, pasajeros, peatones o ciclistas, son los que te empiezan a dar las directrices o generan sus propias leyes y te empiezan a decir en dónde debe ser, dónde se debe poner un semáforo y en dónde no, en dónde debe existir un límite de velocidad y en dónde no. Y lo que acabo de mencionar se ve muy fácilmente en las carreteras. Usted ya ve aberraciones en temas de seguridad vial y voy a poner 2 o 3 ejemplos que son de simple vista. Mire que hay vehículos de transporte interprovincial, buses de transporte interprovincial que tienen polarizado, opacado, tinturado su parabrisas, totalmente negros. Por eso se estrellan de frente, porque en la noche no ven absolutamente nada. ¿Y a causa de qué ponen esto? Simplemente porque quieren tunear el vehículo. No tienen para las llantas, pero sí tienen para gastarse más de $1,000 en luces que están prohibidas por Terrible. la ley. Guillermo, ok, eso es parte del análisis, pero digamos, ¿cómo comenzamos a corregirlo? Un par de acciones que sean directas, que sean claras, que sean aplicables, que no demanden mayores recursos, porque luego se tienen buenas ideas, pero no se pueden ejecutar por falta de dinero, que pudieran hacer hoy los gobiernos que tienen la competencia sobre el tránsito y que bien pudiera implementar el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Mire, lo que usted acaba de decir es muy importante. ¿Y qué es lo primero que se tiene que hacer? Que alguien se responsabilice de la seguridad vial. Es decir, quizás el propio señor presidente de la República, como se lo hizo en algún momento con el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se responsabiliza de la seguridad vial. Y esta autoridad, que ojalá sea el propio presidente por la magnitud del problema, empieza a dar las directrices. ¿Por qué razón? Porque la seguridad vial tiene más de 250 actores, entre esos los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, los gobiernos autónomos descentralizados confunden autonomía con independencia, y no es así. Hay un organismo rector nacional que tiene que dictar la política de seguridad vial, pero alguien tiene que liderarla, alguien tiene que hacerse responsable de la seguridad vial, y desde ahí cualquier acción que se vaya a tomar, sea con implementación de la ley, sea con capacitaciones, cualquiera que está fuera, va a tener efecto. Caso contrario, al no existir alguien responsable de la misma, que se comprometa con el país, pues esto no va Guillermo, a cambiar. A su criterio, ¿tenemos malos conductores? Me río y le vuelvo a preguntar, porque creo yo que de repente mucho tiene el origen en personas que tienen su licencia de una forma muy rápida. Los cursos te pueden tomar 5 días, más o menos, son 10 horas, 12 horas a la semana, y claro, la escuela te dice, oiga, usted está aprendiendo, es un proceso, tiene aquí su licencia, pero usted tiene que practicar, pero la licencia te la dan sin horas de vuelo, digamos, y la gente sale y se va a la ciudad y los más usados se van a la carretera. ¿Cómo corregimos eso? O no sé si por ahí va el problema y yo estoy equivocada. Tiene gran parte de razón, y a eso voy a acotar con una estadística que refuerza su razonamiento. El 93% de los siniestros de tránsito son causados por el factor humano, sea conductor, pasajero, peatón o ciclista. Si solo analizamos el factor humano y le hacemos un todo, resulta ser que el 82% de los siniestros son causados por conductores, entre profesionales y no profesionales. Entonces ahí está el gravísimo problema, es decir, nosotros no tenemos realmente conductores, nosotros tenemos personas que saben manejar, pero que no saben conducir. Manejar es operar la máquina, saber meter primera, segunda, tercera, saber meter las marchas, saber frenar, pero eso no significa conducir. Conducir es tener la
plena capacidad de controlar las fuerzas físicas que intervienen en el desplazamiento del vehículo. Es decir, estas personas que están detrás de un volante debemos saber cuáles son las fuerzas físicas en una curva, cuál es la inercia, cuál es la fuerza centrífuga y cómo reaccionar ante ellas. Cuando tenemos el pleno control sobre estas fuerzas físicas, sabemos conducir. Caso contrario, solo sabemos manejar. Y alguien me decía, yo no conduzco por si acaso, me genera demasiada tensión, pero alguien me decía que cuando uno conduce, tiene que conocer, me decía, hay que entender cómo está el tránsito en ese momento, hay que saber cómo incorporarse, hay que ver cómo la gente comienza a desplazarse. Eso me decía alguien que realmente es un conductor, pero eso no te lo enseñan y eso solamente es con el tiempo. El problema es que el tiempo es muy costoso y termina perdiéndose lo más importante, que es la vida. Lo que usted acaba de mencionar tiene 3 pilares fundamentales de la conducción. Primero, la observación. Si usted no está observando lo que sucede en su entorno, entonces usted no va a poder procesar absolutamente nada de lo que pueda suceder. Y uno de los grandes problemas es que nosotros no observamos mientras conducimos. Estamos en el celular o estamos haciendo cualquier cosa menos observar. Entonces, el primer pilar de la conducción es la observación. El segundo pilar es la anticipación. Cuando uno observa, sabe lo que va a suceder. Por ejemplo, usted acaba de mencionar incorporarse al tráfico. Usted va a saber qué hacer si observa y ahí puede anticipar qué hacer. Y luego de la anticipación viene el control del espacio. Cuando pasa un imprevisto, si usted ha observado, si ha anticipado, probablemente ante un imprevisto va a poder tener maniobrabilidad en el poco espacio que le queda. Pero si no está observando, ya todos los demás pasos no tienen sentido. No sirve de nada. Y el rango sobre el cual debes de mirar, ¿no? Tener la capacidad de ver la mayor escenario posible. Tienes que ver lo más adelante que puedas. Me quedo aquí guindada conversando con usted, pero no es posible, Guillermo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la mañana. Siempre a las enteras órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, que tenga un buen día. Buen día. RTP